Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les agradecemos por dedicarse este tiempo, otro viernes más, para seguir aprendiendo y compartiendo con nosotros aquí en nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones. Hoy vamos a hablar sobre la paciencia. Se dice que la paciencia hace el milagro, para que encontréis vuestra luz en tiempos de oscuridad. ¿No será que estamos en esos tiempos de oscuridad y tenemos que forjar esa paciencia en cada uno de nosotros para encontrar esa luz que está ahí en ese corazón de cada uno de ustedes? Bueno, hoy vamos a hablar la paciencia y vamos a mirar unos temas, unas definiciones que encontramos pues en las redes sociales como lo básico, y dice que la paciencia es la capacidad de mantener la calma y la constancia frente a dificultades, adversidades o situaciones frustrantes, combinando autocontrol, perseverancia y reflexión activa. La paciencia se define como la capacidad de tolerar contratiempos, soportar sufrimientos o esperar el momento adecuado para actuar. Estas son las definiciones que nos refleja en Google, o lo más básico que en este momento el ser humano comprende y entiende por la paciencia. Pero la paciencia es mucho más allá de eso. Vamos a comprender en la charla que la paciencia es una virtud, es una cualidad, es un don que cada uno de nosotros tenemos adentro, y que en estos conceptos, estas informaciones, estas definiciones no nos entregan ninguna herramienta para que nosotros pongamos en práctica la paciencia, sino que simplemente nos dan un paquete de información, nos dicen que tenemos que tener autocontrol, que tenemos que tener unas buenas decisiones, pero no nos dicen ese mecanismo ni ese proceso, cómo nosotros llegamos a ese objetivo, a ese autocontrol y a contener esa paciencia. Entonces vamos a empezar a indagar sobre la paciencia. Pero cuando empezamos a hablar sobre la paciencia, pues tenemos que decir, bueno, el ser humano en estos tiempos mantiene una impaciencia, un acelere, un corre-corre. Entonces hay unas causas de esa impaciencia. Las causas de la impaciencia, dice, la falta de paciencia suele estar relacionada con el estrés, la presión diaria y la búsqueda de gratificación inmediata. Factores como el cansancio, un mal día, el tráfico o la falta de sueño aumentan la predisposición a perder la paciencia. Además, la vida moderna, con su ritmo acelerado y la constante disponibilidad de la tecnología, refuerza la necesidad de resultados rápidos, dificultando la espera y la tolerancia a la frustración. Entonces observamos en la imagen cómo esa impaciencia se ve reflejada en ese hombre, porque él quiere unos resultados inmediatos, por ese cansancio, por ese estrés, esa ansiedad, todo aquello que el día a día nos lleva a que nosotros seamos más productivos y nos olvidemos de nuestra esencia, de nuestro ser, hace que nosotros como seres humanos, como la actualidad lo demuestra, seamos hombres impacientes, porque nos hemos olvidado de ese tiempo, de ese espacio que tenemos que tener para cada uno de nosotros. La tecnología demuestra eso, nos tienen un acelere, nos ha llevado a ese estrés, a esa presión, y debido a eso nosotros somos hombres explosivos. Si vamos por la calle, si vamos en nuestro vehículo o en nuestra propia casa, en nuestro hogar, vamos respondiendo a la ligera, no nos tomamos ese tiempo, ese espacio de tranquilidad, de serenidad, de calmarnos, de pensar sensatamente, sino que vamos explotando. Y aquí tenemos un video donde nos certifica, un videito que nos certifica lo que les estamos comentando. Habla también de que hay que aprender a parar, frenar para ver, observar y disfrutar. Seguro que os habéis fijado que para observar y contemplar de verdad hace falta pararse. Corriendo no se percibe la belleza. Miramos tanto el reloj que no damos tiempo a lo importante. Aprovechar una tarde de domingo y poner el teléfono en modo avión, sin miedo a desatender una llamada, sin estar constantemente preocupados por una noticia, por un tuit. No pasa nada. No necesitamos estar conectados las 24 horas del día. Hay que aprender a perder un poco de tiempo ganando en paz y en serenidad. Cuando el estrés nos invada, cuando temas perder el control, cuando de repente tu cabeza se agote, no encuentres recursos, cuando tu cuerpo no te responda, pon tu corazón. Él hará el resto. Porque cuando pones el corazón en algo pequeño, eso pasa a ser algo grande y maravilloso. Observamos en el video
que es una psicóloga, terapeuta, pero nos deja un mensaje, nos dice ese estrés nos lleva a esos afanes. Entonces nos dice que nos tomemos el tiempo, que nos tranquilicemos, que seamos sensatos, que nos desconectemos de todos estos aparatos, porque esta tecnología nos obliga ¿a qué? A estar siempre en esa impaciencia. Entonces nos dice que en ese momento que ya ni nuestro cuerpo responda por el mismo cansancio, el trabajo día a día, por esa falta de sueño, entonces que nos tomemos ese tiempo y nos centremos en el corazón. Ella dice que le pongamos el corazón. Entonces ahí hay un refugio. En ese corazón vamos a encontrar la paciencia, la calma y todo se nos va a dar por añadidura. Hay unas consecuencias de la paciencia, ¿no? Ahorita veíamos era las causas, ahora las consecuencias de la impaciencia. Ser impaciente puede generar ansiedad, pensamientos distorsionados y malestar emocional, afectando la capacidad de disfrutar el presente y de tomar decisiones constructivas. También puede deteriorar relaciones personales, ya que la falta de calma dificulta la empatía y la comprensión hacia los demás. Genera un caos total. Entonces, aquí en la imagen observamos y dice, tu impaciencia te está destruyendo. Entonces yo diría, mi impaciencia me está destruyendo. Tu paciencia de cada uno de los que nos está observando, está viendo el video ahorita o lo ve más adelante, te está destruyendo. Pero ¿por qué es que la impaciencia nos destruye? Porque nosotros no podemos decir que otra persona nos destruye. Nosotros mismos nos destruimos o nosotros mismos nos regeneramos. Entonces, debido a esas consecuencias de la impaciencia, se rompen muchos matrimonios, muchos hogares, mucho trabajo. Debido a esa impaciencia, se genera un caos total, porque para pelear siempre deben de haber dos o más personas. Entonces, ¿qué pasa? Se genera ese caos porque yo no soy capaz de comprender, de entender, de esperar, de analizar una pregunta, una respuesta, sino que apenas nos están diciendo algo, ya de una estamos respondiendo a la primera. Entonces, tomémonos esos tiempos porque más adelante vamos a observar y vamos a comprender realmente qué es la paciencia. Y la paciencia es el tiempo en un espacio. Más adelante comprenderemos estas palabras, ténganlas ahí presente, porque aquí vamos a empezar a comprender que el ser paciente tiene que ver con la tolerancia, con el amor, con la comprensión, con la calma, con la inteligencia. Aquí hay otro videíto que nos entrega un mensaje también muy corto, pero que es esencial para que lo pongamos en práctica. Es un videíto animado que es sencillo, no habla, pero si le ponemos cuidado y lo enfocamos hacia el tema de la paciencia, vamos a comprender.
fueron atentos al video, observamos que hay una serie de conflictos entre los dos animalitos grandes, se me va el nombre, pero entonces mire que ellos al final se abrazaron, es decir, una dificultad generó como esa unión entre ellos dos y ellos peleaban porque quién pasaba primero, no tenían esa paciencia, no encontraron una solución alternativa y en cambio los dos animalitos pequeños de los extremos al final, el uno cedió, digámoslo de esa forma, se inclinó para que el otro pasara por encima y cada uno siguió por su camino. Entonces es un mensaje de que si estamos tranquilos, en calma, sin ese estrés, sin ese afán, sin esa agonía, podemos tomar esas mejores decisiones, esas decisiones asertivas y no le vamos a hacer daño al semejante. Porque mire que los grandes animalitos al principio cogían a cada uno y lo tiraron a los extremos, los patearon. Pero nosotros por esa impaciencia, por esa intolerancia, ¿no será que le hacemos daño a nuestro entorno? Nos hacemos daño a nosotros mismos, pero también le hacemos daño a nuestros familiares, a los del trabajo. Entonces, centrémonos en el corazón y verá que vamos a tener las mejores respuestas. Entonces, aquí hay un comunicado, un mensaje que nos entregan nuestros hermanos mayores y dice, en tanto para los terrestres, la paciencia es difícil. Aquí nos están haciendo esa afirmación. En tanto para los terrestres, nosotros nos dicen que la paciencia es difícil, nos falta paciencia. El tiempo dado para los procesos de elevación espiritual. Entonces nos dicen que esa paciencia es ese tiempo que se nos dio para que hagamos o realicemos ese proceso de avance espiritual. Pero también nos dice, hoy los devora porque viven por las cosas sin verbo, que son materialismo y miseria del mundo. La rebelión de Sirio y Orión hoy en nuestro planeta no tiene tiempo y por esto roba el de los hombres, arrastrándolos al Sonei o dimensión infernal del vacío material. Ahí pierden su tiempo en los asuntos del materialismo y falso espiritualismo, donde la vibración original del verbo se olvida. ¿Qué nos dice esta lámina? Nos dice que hace mucho tiempo, y ya lo hemos visto aquí en el canal, han habido muchas conferencias donde se habla de esa rebelión que cayó aquí en el planeta Tierra y esa rebelión no tiene tiempo, esa rebelión ya se le acabó el tiempo, pero entonces ellos han encontrado en el hombre como ellos han encontrado al hombre con unas debilidades, ¿para qué? Para quitarles el tiempo. Entonces mire que nosotros somos los que le estamos dando tiempo a esa rebelión. Entonces ya es hora de que nosotros tomemos nuestro propio tiempo, porque en la impaciencia le regalamos todo el tiempo a ellos. Le regalamos el tiempo a lo externo, al trabajo, a la tecnología, a todo aquello que está por fuera de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que adentrarnos en nuestro corazón, en nuestro propio tiempo y espacio para poder empezar a comprender qué es la paciencia. Porque por la misma paciencia es que la profecía nos ha dado mucho tiempo. Porque ya se le acabó el tiempo a la rebelión, pero también se le acabó el tiempo al hombre si no hace ese proceso de cambio, ese proceso de maduración. Y en estos tiempos de oscuridad necesitamos esos hombres pacificadores, esos hombres que podamos dar resultados, que podamos dar respuestas asertivas a todo este caos que se viene. Nuestro primer deber es arrancar del espíritu de los cristianos hasta la concepción misma de Dios y sustituirla por los cálculos aritmétricos y por las necesidades materiales de la vida. Eso está en los protocolos, en las actas de los protocolos de Sion. Aquí el hombre pierde el horizonte del desarrollo interior y con ello su eternidad. Por esto se marchitan sus mentes y sus espíritus consumen en miles de encarnaciones sin logros en la luz. Nuestro primer deber es arrancar del espíritu de los cristianos. Aquí ya nos está hablando, es esa rebelión, que ellos tienen un plan. Ese plan son esas 24 bitácoras, esos 24 protocolos de los sabios de Sion, y en uno de ellos nos está diciendo que esa rebelión quiere arrancarnos de nuestro espíritu la concesión misma de Dios. ¿No serán que nos han ido viniendo poco a poco, nos han ido arrancando, nos han hecho perder, olvidar nuestra identidad? Pero ahora en estos tiempos y espacio están enfocados en arrancarnos la concesión misma de Dios.
de ese Dios verdadero, de ese Padre creador, de la misma creación como tal. Y dice que la van a sustituir por los cálculos arimétricos, por toda esa tecnología. Al hombre están quitándole su ser, le están quitando su espíritu y nos la van a sustituir por la tecnología. Es hora de que empecemos a abrir los ojos. Muchos ya están en ese proceso, pero que empecemos a, con esa misma calma, con esa misma serenidad, escuchar ese corazón y saber que nosotros no podemos cambiar el espíritu por la materia, porque vamos a pasar de encarnación en encarnación y ya no hay más tiempo. Esta es la última encarnación que tenemos y tenemos que generar esos logros, esos cambios en luz para poder y continuar en ese proceso de la eternidad. Porque nosotros como seres humanos somos hombres originales de la luz y venimos de esa eternidad, venimos de ese prepensamiento, de esa preexistencia y allá debemos volver. No tienen paciencia porque no tienen tiempo para ellos. Aquí nos está diciendo que el hombre, la humanidad como tal, no tiene paciencia. ¿Por qué? Porque hemos perdido ese tiempo para cada uno de nosotros. Salieron de su dimensión interior. Nuevamente, nos han sacado de ese corazón, de esa dimensión interior, de ese ser de nosotros, para que siempre veamos en el externo. Y ahora el tiempo es su enemigo. Cuando nos dice que ahora el tiempo es su enemigo, no es el tiempo del reloj, es el tiempo de la profecía. ¿Por qué? Porque hay una profecía y esa profecía tiene un tiempo. Y si nosotros no encajamos, no nos sincronizamos con ese tiempo de cambio de la profecía que está pidiendo hombres nuevos, de corazón dulce, hombres con una mente diferente, pues ese tiempo realmente se va a convertir en el enemigo de nosotros. De nosotros depende que ese tiempo sea para hacer ese cambio, esa transformación. Por eso lo emplean en la consecución de cosas que le dan significado a su vida sin ser. Nosotros empleamos el tiempo ¿en qué? En el materialismo, en las cosas externas, pero olvidamos que la vida es más que este cuerpo, que la vida es un ser, que yo como Angélica y cada uno de ustedes en el momento en que desencarnamos hemos dejado este cuerpo, pero que ese ser se sigue enalteciendo y se sigue construyendo a través de esas memorias realmente que se viven y que se graban en luz. Pues según esta oscura creencia, solo en la sofisticación del bienestar por medio de la obtención de bienes y servicios que se pueden pagar, la vida tiene sentido, sin ver que estos factores son controlados desde el orden mundial, que sin aviso lo arrebatan con crisis económicas, guerras y caos social. ¿No será que el hombre ha perdido el tiempo en el tiempo? Por eso ha perdido la paciencia, por eso no ha encontrado esa virtud, por eso no se ha reconciliado con su propio ser, porque la paciencia es el tiempo en el tiempo y en el espacio que nos da la vida para que empecemos a recobrar esa identidad, ese conocimiento perfecto. La paciencia, hermanos míos, aquí ya empieza hablándonos nuestros hermanos mayores. Vemos que empezamos con definiciones sobre la paciencia, las consecuencias de la impaciencia, sobre las causas. Luego hay un mensaje de los hermanos que nos dicen que para esta humanidad, la humanidad está sin paciencia y que es difícil obtener la paciencia. Nos muestran por qué a través de ese caos, de ese proceso de la rebelión que cayó aquí en el planeta, nos han aislado del ser, de nuestro propio corazón y por eso hemos llegado a esa impaciencia. Pero aquí ya nos adentramos realmente en la definición, más que definición, es en el concepto, en la certeza de qué es la paciencia. Y nos entregan este mensaje nuestros hermanos mayores. Y dice, la paciencia, hermanos míos, es la comprensión de los tiempos en luz que los hombres del universo usan para su desarrollo y elevación. El milagro de producirse a sí mismo en el proceso lento y seguro del nacimiento interior que sucede en el corazón, idéntico en serenidad y silencio, al útero de una madre en gestación. En él se da el proceso de mutación que Jesús realiza al pasar de muerte a vida, porque la vida es Cristo y Cristo es la vida. Por esto siempre está sonriente y su semblante es también en quienes se dedican a formarlo, porque todo el que lo busca dentro de sí lo encuentra en su regreso.
Entonces, aquí nos dice que tenemos que hacer ese milagro. Nos dice que la paciencia es la comprensión. Entonces, cuando yo digo ser paciente es porque he aprendido a comprender a mi semejante. Y no solamente a mi semejante que está aquí en el entorno, sino en los tiempos, en mis encarnaciones atrás. ¿Por qué? Porque dice que es la comprensión de los tiempos en luz que los hombres del universo usan para su desarrollo y su elevación. Entonces, aprovechemos el tiempo y que ese tiempo lo llenemos y lo construyamos en la luz para que nosotros podamos hacer un avance, un desarrollo y una elevación en nuestro espíritu. Y eso empieza ¿con qué? Con el milagro de producirse cada uno, porque yo no puedo pedirle paciencia a mi hermano, a mi esposo, a mi mamá, a mis hijos, no. Yo debo de producirme yo misma. Yo debo de producir ese Cristo que está dentro de mí. Yo debo de producir la vida dentro de mí. Si yo empiezo a producir la vida dentro de mí, entonces yo empiezo a ser paciente, empiezo a comprender, empiezo a adquirir la sabiduría, la inteligencia, a amarme yo y amar a los demás. Y nos dice también que eso se encuentra solo en el corazón. No tenemos que irlo a buscar por allá en las filosofías, ni en las iglesias, ni en las religiones, ni en la política. Se encuentra en el corazón que siente esa necesidad de un cambio, que siente esa necesidad de transformar, que siente que no puede ir por la calle respondiendo a diestra y siniestra, que no puede ir por ahí porque sí solamente respondiendo en los afanes, que tiene que tomarse ese tiempo, ese espacio para calmar y para que las decisiones que de aquí en adelante se tomen sean las asertivas. Entonces, solo dedicados, aquí hace un llamado, ¿no? Aquí nos hace un llamado a que tenemos que cumplir con esto. Entonces, solo dedicados a Cristo en nosotros lograremos la paciencia, porque Cristo es luz, inmarcesible, la cumbre que todo hombre del universo quiere conquistar. Pero en la tierra son muchos los que ignoran la verdad. Quieren aprender, pero no han tenido un guía. Son esclavos de su error y hieren a otros con sus equivocaciones. ¿Quién les ayudará a entender lo que son como Jesús lo hizo con nosotros? Solo los pacientes del Cristo producido. Como lo decía al principio, debemos dedicarnos. La paciencia no es algo que nos dan una pasta, que nos dicen usted debe ser paciente, no. Es algo que está dentro de nosotros, pero que tenemos que darle dedicación. Tenemos que dedicarnos a producir ese Cristo dentro de nosotros, porque si nosotros logramos producir al Cristo, vamos a obtener la paciencia. Y no es el Cristo como lo dicen o lo manifiestan en cualquiera o en muchas de todas las religiones que hay, sino que el Cristo es la luz. El Cristo es la luz, es el camino, es la verdad. Y nos hemos equivocado y por eso dice que somos esclavos de su error, porque yo me he equivocado y ese error me tiene ahí aprisionada. Entonces, si yo empiezo a conquistar, a gestar, a crear al Cristo, yo voy a caminar en la luz. Y en ese proceso voy a ser paciente, voy a ser comprensivo, voy a aplicar la sabiduría y de esa manera me voy a apartar del error. Aquí hay unas mecánicas, cómo la paciencia nos va enseñando y nos entrega, cómo la paciencia nos enseña de que no es solamente un texto, que sí es vivencial, que sí es una virtud, pero que si nosotros ponemos nuestra voluntad en acción, podemos lograr eso. Y lo más hermoso es que acá hay una pregunta y dice, ¿quién les ayudará a entender lo que son como Jesús lo hizo con nosotros? Cuando nosotros comprendemos las enseñanzas de Jesús y entendemos el camino que hay que seguir, somos nosotros y nosotros somos los pacientes del Cristo producido. Pacientes quiere decir que somos esos seres humanos que hemos adquirido esa paciencia para enseñarle al resto de la humanidad. Ahí hay un trabajo grande, ¿no? Porque no podemos enseñar de lo que no hemos aprendido y de lo que no hemos aplicado. Entonces, apliquemos la paciencia en cada uno de nosotros para que le enseñemos al prójimo. Ellos son como la madre al hijo aún pequeño, que le enseña sin irritarse porque ama y lo comprende. En este ejemplo vemos que la madre ama lo que gestó y aprende de la experiencia, porque al ver a otros niños viene a ella la memoria de los propios y puede amarlos y comprenderlos también.
así como a muchas que no han sido madres en sus temores e inquietud. Esta lámina nos dice que si nosotros gestamos un bebé, vamos a amarlo, vamos a comprenderlo. Entonces somos esos gestores de ese bebé, de ese Cristo dentro de nuestro corazón, lo vamos a comprender, lo vamos a entender y así mismo como lo comprendemos y lo entendemos a nuestros hijos de carne, también es el mismo proceso en el espíritu. Así no tengamos hijos que hayamos gestado dentro de este útero de creación como Angélica, como cada uno de ustedes, pero vemos a nuestros niños, vemos a nuestros hermanos, a ellos tenemos que darles ese amor de comprensión y de entenderlos. A veces la humanidad, y yo diría a veces no, la humanidad es muy individualista y quiere siempre que el otro me comprenda, que el otro me entienda, pero ¿en qué momento tomo yo el accionar y la batuta, como se dice, y que yo sea el que ponga el ejemplo, que sea yo el que entienda, que sea yo el que comprenda, que sea yo el que geste ese hijo para poderlo amar y así mismo enseñarle el proceso a los demás? De igual manera en el espíritu, todo hombre que se gesta a sí mismo ama el fruto interior de su constancia. Ve este fruto en quienes hacen lo mismo y los ama. Su ser interior es ahora el milagro de la paciencia. Y quienes no han comenzado el trabajo ve el reflejo de su propio pasado cuando no había iniciado el suyo. De esta conciencia nace la paciencia para los demás, especialmente para los cercanos, porque los integrantes del hogar son los primeros en favorecerse de esta virtud. Entonces aquí nos habla de la conciencia, ¿no? Porque cuando nosotros obtenemos paciencia, desarrollamos esa virtud y la comprendemos, empezamos a ver que esa conciencia está también dentro de nosotros. Entonces, esa conciencia es para, como les decía anteriormente, comprender a nuestro semejante. No esperemos a que nos comprendan. Seamos comprendedores del error del otro y, bueno, darle la mano para ayudarlo. No simplemente para yo comprender y que luego lo vayas a juzgar, no. Debemos ser esos hombres pacificadores que estamos para dar la mano, para ser pacientes y dentro de nuestra paciencia tener esas herramientas que puedan ayudar a otros a hacer el mismo trabajo, a producir ese hijo por dentro, a gestar ese Cristo que nos va a dar todas las respuestas, pero ese Cristo no está afuera, está dentro del corazón de cada uno de nosotros. Aquí la paciencia es semejante al aceite que mantiene los engranajes sin desgaste, porque la fricción los destruiría en su ausencia. Tal como las personas arden en peleas de razones y emociones, donde cada quien busca ser comprendido, demanda atención y no se interesa por el daño que causa la interferencia de su carácter en los demás, especialmente entre esposos, padres e hijos, y demás que dicen amarse sin saber cómo evitar hacerse daño. Por esto, amados hermanos, seamos pacientes con nosotros mismos. Evitemos juzgarnos cuando por causa de alguna debilidad descuidamos nuestro interior y ágilmente retomemos el camino. Bueno, yo les comparto aquí, dice que la paciencia es semejante al aceite que mantiene los engranajes sin desgaste. Pues en el trabajo que yo realizo, digamos que muchas preguntas surgen, bueno, ¿qué me tomo para una artritis, una artrosis, para un desgaste de articulación? Uno le dice colágeno, glucosamina, porque eso es lo que lubrica y evita que haya una fricción entre los huesos, entre las articulaciones y se produzca un hinchazón y un dolor. Eso es en el cuerpo físico. Y como herramienta uno le da un producto alternativo. Entonces uno les dice, bueno, tome el colágeno y todo eso. Pero aquí nos está diciendo de la paciencia y nos muestra que es ese aceite que mantiene el engranaje sin desgaste. Entonces, que nosotros seamos esos hombres que empecemos a hacer ese aceite, que yo pueda engranar en mi entorno, que yo pueda ser la paciente en mi entorno y que no haya esa división, que no haya esas peleas, que no haya ese maltrato, que haya esa comprensión para que no se desgaste, para que no se pierda el tiempo, para que seamos realmente para aprender realmente a convivir con inteligencia, porque el hombre que es paciente empieza a despertar y a contener esa inteligencia. Entonces acá nos dice también que
En la humanidad dice amarse, pero no sabe realmente qué es el amor. Y para obtener y comprender y dar amor, debemos primero que todo empezar a amarnos nosotros, a reconocer que sí, hemos cometido errores, pero tampoco darnos látigo, porque aquí dice que nosotros hemos descuidado nuestra parte interior, pero que ágilmente debemos de retomar el camino. Entonces venimos en un tiempo de tiempos y un espacio donde la humanidad ha sido invadida e incidida por esa otra fuerza, pero ese tiempo, esa paciencia que nos ha tenido, que nos ha dado el Padre Creador, la misma profecía nos ha dado tiempos y tiempos para que salgamos de ese error y retomemos el camino. Ese es este tiempo, estos son los últimos tiempos. Ya hemos tenido tiempo para muchas cosas y más adelante vamos a verlo, pero ahorita estamos en los últimos tiempos y tenemos que retomar ese camino hacia la luz, retomar ese camino de la paciencia para poder tener respuestas asertivas en estos tiempos oscuros, en estos tiempos de caos. Esta es la verdad que aprendí de Cristo y os escribo nuevamente para que como Él seáis frutos de vosotros mismos, los logréis con paciencia, savia bendita de los pacificadores forjados entre el amor y el dolor, la fragua de la vida. Esta lámina yo diría que resume mucho porque dice, esta es la verdad. La verdad es el Cristo, es ese Cristo que tenemos que gestar cada uno de nosotros. Y dice que lo logramos con paciencia. No vamos a lograr gestar, crear el Cristo de un día para otro, en un abrir y cerrar de ojos. No lo vamos a lograr dentro de esa impaciencia. Entonces, la verdad es que para poder lograr gestar al Cristo dentro de nosotros, tenemos que aplicar la paciencia. Y aquí nos dice que la paciencia es la savia bendita de los pacificadores, forjados entre el amor y el dolor. Yo diría que esa savia es esa sabiduría de cada uno de nosotros que dentro de esas dos formas, dentro de esos dos caminos, el amor y el dolor, hemos aprendido a comprender, a forjarnos y a tener esa paciencia, porque ¿quién no ha pasado por el dolor? Sería mentiroso decir que toda su vida alguien ha sido puro amor, o viceversa. ¿Quién no ha pasado o quién ha pasado toda su vida en el amor? También sería una mentira, ¿no? Entonces siempre el amor y el dolor van a estar esos dos caminos, pero depende con la sabiduría, con la calma, con la paciencia, con la inteligencia que nosotros contengamos, que nosotros resolvamos esos problemas, esos conflictos, así mismo vamos a obtener la vida. ¿Qué vida quiero yo gestar para un mañana? La fragua de la vida. La fragua es algo que une, que mantiene cohesionado dos baldosas. Entonces, bueno, que yo sea esa fragua, que yo sea esa cohesión y ese amor y esa unión en cualquier parte del planeta donde yo esté. Este molde, Cristo mismo, come carne y sangre de su creación. Es la raíz de las humanidades en el cosmos y como tal contiene el absoluto en su interior. Revelación que ubica a cada hombre como un universo increado, un ser eterno que el tiempo no extingue, porque tiempo y espacio fueron dados para su constante cambio en elevación. Aquí hemos mirado en todas las láminas que hay un arbolito. Es como una semejanza del árbol, de la semilla de la mostaza, ¿no? Qué pequeña es la semilla de mostaza, pero qué árbol tan grande, tan frondoso se produce de esa semilla. ¿No será que esa semilla tiene esa paciencia como ley, como virtud, para saber que no puede implosionar de un día para otro? Lo puse en la tierra y bueno, el otro día ya está así grande como el árbol. No. Hay una paciencia, entonces por eso nos dice que la paciencia es el tiempo en el tiempo y el espacio. Entonces si esa paciencia es el tiempo en el tiempo y en el espacio, así somos nosotros. Hemos tenido un tiempo, hemos tenido un espacio como esa semilla. Tenemos que implosionar para poder dar ese fruto que realmente somos. Ese fruto que somos, ese universo increado. Esa semilla, dentro de su semilla, ella sabe el poder y la información y lo que contiene. Nosotros como hombres originales
de la luz, también tenemos ese poder por dentro. La pregunta aquí dice que cada hombre es como un universo increado. ¿Qué universo quiero yo crear? Porque dentro de mí hay una preexistencia para yo crear. Pero ¿será que yo quiero crear un universo en caos, en estrés, en agonía, en muerte? ¿O será que yo quiero crear un universo donde reine la paz, el amor, la comprensión, la tolerancia, la inteligencia, la sabiduría? ¿Será que yo quiero ser esos hombres pacificadores que lleven el mensaje, pero antes que llevarlo afuera, lo lleve por dentro, lo ponga en práctica y que yo no tenga que hablar, sino que mis obras sean las que hablen por mí? Entonces seamos como esa semilla, implosionemos, adentrémonos en el corazón de cada uno de nosotros, forjemos ese Cristo, gestemos ese Cristo, obtendremos la paciencia y veremos los frutos que vamos a dar. Vamos a dar como esa semilla da ese fruto, ese árbol grande, frondoso, donde anidan pajaritos, donde se crea y se recrea la vida. Y aquí comienza el milagro, porque paciencia es comprensión del tiempo en el tiempo que la gran conciencia creadora fijó como ley de mutación. Entonces aquí nos dice que esa paciencia es una ley de mutación, una ley de cambio, una ley de transformación, una ley de elevación. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de ultimar, tiempo de curar, tiempo de deshacer y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo para esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guardar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Eso está en Eclesiastes 3:1-8. Pues aquí nos dice que hemos tenido tiempo para todo y que todo tiene un tiempo. Y suena como juego de palabras, pero es que la paciencia es tiempo en el tiempo y espacio. Entonces, para todo hay un tiempo. Pero dentro de ese tiempo nosotros tenemos que empezar ¿a qué? A forjar ese Cristo, a forjar esa paciencia. Y nos dice lo último, tiempo de guerra. ¿No será que estamos en tiempo de guerra? ¿No será que estamos en esos tiempos oscuros? Dice que hay tiempo de paz, pero ese tiempo de paz es para todo aquel que tome esa voluntad que tiene en su corazón y la ponga en acción, la ponga en práctica, que empiece a crecer, que empiece a gestar, a amar a ese Cristo que está dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder crear ese tiempo de paz, porque ese tiempo de paz está dentro de la profecía. Pero será para esos hombres osados y valientes, humildes y dispuestos que empezamos a hacer ese proceso ya, ahora. Porque como lo dice la lámina anterior y esta, hay tiempo para todo. Pero ese tiempo de llorar no dura toda una eternidad. Ese tiempo de reír no dura toda una eternidad, ni el tiempo de bailar, ni cada tiempo. Pero ese tiempo se acaba para la oscuridad. La pregunta es, ¿yo estoy en la impaciencia o estoy en la paciencia? Depende de mi accionar, yo me ubico en el bando en ese tiempo que viene próspero para la humanidad, que empieza a hacer ese cambio. Por esta ley no pierde tiempo la criatura en la crisálida, tampoco la avecilla formándose en el cascarón, y el embrión dentro del útero nunca detiene su gestación. La paciencia entonces no es un don concedido, es la conciencia del tiempo que toma el cambio interior en quienes lo practican y por esto no desesperan, pues aprendieron que el tiempo es su aliado y lo usan para aumentar su luz en luz. Bueno, esta es una de las últimas láminas y vemos esa imagen que yo creo que ya la han visto mucho los que son juiciosos y han visto los programas de Coricancha, se coloca, pero entonces la pregunta es que
siempre una imagen se ve con diferentes ojos. Ahorita estamos hablando de la paciencia, el milagro producido por sí mismo. Entonces, hablábamos ahorita antes del tiempo para todo. ¿Será que esa oruga, ese proceso que se hace ahí en la imagen y que se hace pues para que se llegue a ser mariposa, fue así porque sí? ¿O será que la gestación de un bebé se le pueden dar 15 meses o se le pueden dar 3 meses? ¿O será que para que un niño empiece a comer, a degustar, a masticar, es de un día para otro cuando nació? No, todo tiene un tiempo. Y ese tiempo tiene que ver con la paciencia, con esa savia de la vida, con esa sabiduría de la vida, con esa savia de la cohesión, con que yo estoy internado, adentrado en mi ser y yo desde ahí yo sé qué paso viene paso a paso, como esa secuencia, ¿no? Entonces vemos aquí en la imagen que todo tiene ese tiempo. Entonces adentrémonos para que estemos en esos tiempos donde estando conectados al Cristo, al ser interior, estando conectados al corazón, todo aquel caos que se va a ver y que se presenta y que sabemos que es verdad, que está a las puertas de estos días me refiero meses, años, que no es para el 2050, sino que ya está aquí próximo el escenario de nosotros, que nosotros hayamos entendido y comprendido al menos de esta charla sobre la paciencia, que la paciencia hace el milagro, que no nos desesperemos, que viene oscuridad, sí, pero que si nosotros estamos conectados a esa fuente original, a ese ser creador y dador de la vida, nada nos puede pasar. Sí tenemos que tomar acciones, no vamos a dejar a que, bueno, que pasen las cosas y que me vaya y que me venga como todo, no. Yo empiezo a accionar esa voluntad y yo voy a estar protegido por esas leyes, por esa ley de la paciencia, de la cohesión, por esa misma ley y virtud de la vida. Si yo soy gestador y creador de la vida, ¿por qué me va a tener que pasar algo? Entonces seamos esos hombres pacificadores que en estos momentos y en estos tiempos estamos adquiriendo, primero que todo cada uno de nosotros, esa paciencia para poder ayudar a nuestros hermanos en estos tiempos venideros, en estos tiempos de oscuridad, para que seamos esos hombres pacificadores que damos la mano con un abrazo, con una palabra de apoyo, de aliento, de sabiduría, de comprensión, inclusive a veces no tenemos ni qué hablar, solamente con nuestro accionar va a ser el reflejo de que la humanidad en caos nos busque. Y no que nos busque solamente porque, bueno, entonces nosotros somos los mejores, no. Que nos busquen porque ahí van a encontrar esa verdad, van a encontrar ese camino, van a encontrar esa luz, van a encontrar que no van a ser juzgados, van a encontrar que son personas que llegaron por un tiempo y espacio, por una ley consecuente, a que tenían que vivir lo que han tenido que vivir. Lo bueno y lo malo, como el dolor y el amor, hacen parte de esta vida, de este trasegar, de este transcurrir en este tiempo y espacio, pero extraigamos siempre lo bueno. Aprendamos a que no dejemos para mañana lo que puedo hacer hoy. Yo no puedo dejar de decir, no, yo voy a ser paciente mañana, o yo voy a empezar a hacer mi proceso de cambio mañana. Ya no hay más tiempo. Ya la profecía, ya las leyes han sido pacientes con esta humanidad terrestre. Y necesitamos realmente hacer un cambio. Y empecemos ese cambio desde el interno, desde nuestro entorno, y así sucesivamente se va ampliando el espacio, el panorama. Y siempre dice, una sola persona no hace el cambio. Pero como siempre pensamos en esa individualidad, no importa, empecemos por uno mismo, por cada uno de nosotros, como esa bolita de nieve que es tan pequeña como la semilla, pero que en el momento en que empieza a rodar, va a ver que es una bola de nieve grande y que va a poder arrasar con todo aquello que encuentre de ahí para allá. Arrasar es decir, va a poder resolver y va a poder tener esas respuestas asertivas a todo ese caos que se presenta en el interno y en el externo. Esta ha sido la última lámina del día de hoy. Espero que les haya quedado algunas herramientas o que al menos en momentos de caos digan, ve, yo escuché por ahí en el programa o alguien escuché yo que estaba hablando sobre la paciencia, sobre que nos tomemos ese tiempo, esa calma, esa sabiduría, esa comprensión de entendernos nosotros primero para poder entender el semejante y que nos llevemos otra herramienta también. No esperemos ser comprendidos,
que seamos esos comprendedores para que asimismo nosotros seamos el reflejo de una humanidad, seamos ese reflejo de ese tercer día que se viene, ese tercer día que es convivencia con inteligencia. Una persona impaciente, una persona en caos, una persona que no se tomó su tiempo de reconocer sus errores, de hacer ese proceso de cambio, ese tercer día va a ser muy difícil para él, porque ese tercer día es para esos hombres y cada uno de nosotros que empezamos a gestarnos desde adentro, para empezar a vivir con inteligencia, para que no sea simplemente un convivir, sino un integrar de conocimientos, de saberes, y ahí la paciencia es fundamental, porque yo no puedo llegar a imponer, yo tengo que darle ese tiempo en el tiempo a cada uno, a cada ser que va llegando en ese tercer día. Bueno, de antemano muchas gracias. Ahorita los dejamos con la lámina donde están nuestras redes. Si tienen algunas inquietudes, si de pronto quieren saber sobre algún tema en específico o quieren saber herramientas o obtener herramientas, así como a nosotros nos las han entregado nuestros hermanos mayores, pues este canal está dispuesto para eso, para seguirles compartiendo información, y más que información, siempre se quiere es que se lleven una o dos, tres herramientas, así sea una, para que la pongamos en práctica en nuestro vivir. De antemano, muchas gracias y los esperamos dentro de 8 días con otro programa. También interesante que cada uno de estos programas deja alguna herramienta, así sea para uno o para dos personas de las cuales lo ve, pero eso es una ganancia, porque se están abriendo los ojos en estos tiempos de oscuridad. Y muchachos, tengamos paciencia en todo nuestro proceder. Muchas gracias, nos vemos para la próxima. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy, moldea mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar.